Muy buenos días a don Rubén Valdés. Un gusto saludar a los amigos de la ciudad de Huánuco a través del Estudio 5. Sí, gracias. Bueno, el tema es sobre la agenda legislativa descentralizada. ¿En qué consiste esta agenda? En el día lunes hemos desarrollado la primera reunión, el primer simposio, cuya finalidad es debatir cuáles son los temas que deben estar en la agenda legislativa o en el programa de trabajo, digamos, que deben tener los congresistas para impulsar la descentralización. Tanto los candidatos Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski ofrecieron a los alcaldes en el mes de marzo del año pasado, en un congreso que hubo de alcaldes que hubo en el pueblo de Lima, ofrecieron impulsar la descentralización, pero el presupuesto que han aprobado a fines de ese mismo año, ya en el poder ambos grupos, uno en el Congreso, otros en el Ejecutivo, han aprobado uno de los presupuestos más bajos de la historia para las municipalidades. Entonces esto pone pues a los alcaldes que han sido elegidos por los ciudadanos en una posición en que no pueden cumplir con las promesas electorales, y los pocos recursos encima que reciben están limitados por una tramitología, por unos Sistema, este modelo. sí, entre las cosas que se han hablado, por un lado, es primero reconocer que hay una diversidad de municipalidades en cuanto a tipos. Hay municipalidades muy pequeñitas, con muy poca gente, y hay municipalidades con muchos recursos y muchas capacidades. Por decirle pues es que la municipalidad de San Francisco de Mosca no tiene las mismas capacidades pues que la municipalidad de Huánuco para cumplir con todos los sistemas administrativos. Entonces aparecería pues en desventaja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas es reconocer y adecuar la legislación. Tenemos una legislación que básicamente se aprobó en el año 2003, la de municipalidades, 2002 de gobiernos regionales, y en los últimos 15 años han pasado muchas cosas dentro del Perú. Han habido muchos cambios, se ha globalizado el mundo, y estamos ahora tratando de insertar al país en la Organización Mundial para la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, de cara al bicentenario, y sin embargo uno de los requisitos que es la descentralización para poder ser parte de este club no se está cumpliendo. Entonces y hay una serie de pretextos que se están poniendo, como por ejemplo que hay que regionalizar el país para descentralizar, y con ese pretexto y con esta falacia, con este concepto equivocado que se difunde, se justifica el no descentralizar. Permítame decirle que la descentralización es una transferencia de capacidad de decisión. Obviamente la capacidad de decisión tiene que estar acompañada no solo de la voluntad, sino de los recursos económicos para cumplirla. Mientras que la regionalización es una organización administrativa del territorio, entonces se pretexta en que hay que hacer macroregiones, que nadie quiere hacer, la población ya ha dicho más de una vez que no, y sin embargo con ese pretexto se está demorando el proceso de descentralización. La descentralización. Así es, yo particularmente no soy partidario de la regionalización, porque mientras los territorios sean más grandes, las autoridades están más lejos de su población, ¿no? Pero al margen de esa condición de organización territorial, si no le dan plata a los municipios, o se las dan en junio para que hagan cosas, ya perdieron la mitad del año, y luego tienen que estar participando en concursos, y donde además de los concursos hemos recibido muchas denuncias de alcaldes que estos que administran los fondos concursables tienen una serie de mecanismos medio de corrupción que los obligan a contratar con las empresas que ellos deciden, o en fin. Entonces al final todo este proceso, y le echan la culpa a los alcaldes argumentando corrupción, y la verdad que la corrupción, ¿no? Yo sé que mal de muchos es consuelo de tontos, pero lo que quiero decir es que no solamente hay corrupción en las municipalidades, en algunas, no en todas, sino también hay corrupción en el gobierno nacional,
y además internacional. Mire usted que acaba todo este proceso de Odebrecht que ha conmocionado a Colombia, a Perú, a México, en Filipinas, y luego Dilma Rousseff, los problemas con Kirchner, con Nicolás Maduro, Berlusconi en Italia, hasta el mismo Papa ha señalado que uno de los principales problemas que tiene el Vaticano es la corrupción. Entonces, yo sé que uno no debería conformarse porque hay corrupción en el mundo, sino no podemos echarle la culpa solamente a los alcaldes y por eso justificar el no transferir recursos, porque la corrupción es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que tenemos que hacer es crear valores para combatir la corrupción y no limitar la gestión de los alcaldes, que al final son las autoridades, los representantes del Estado, que están más cercanos a la población, ¿no? Por un lado eso, pero por otro lado también crear valores. Fíjense usted que cuando un ciudadano compra cosas robadas, cuando un ciudadano compra piratería, cuando un ciudadano se pasa un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, no debe hacerlo si es que tiene una buena formación. En cambio, si no está el policía, bueno, nos pasamos en rojo. Si no está, si podemos no pagar el impuesto, no lo pagamos. Pero eso es falta de formación de valores, y ahí hay que trabajar mucho para que no sea necesario tanto sistema de control. En la medida que la población entiende que la corrupción es mala para un país, que es un cáncer y que retrasa el desarrollo, es corrupto. Permítanme comentarle que en el país de Holanda, donde han desarrollado una cultura ética de valores, las cárceles están vacías al punto que están vendiendo las cárceles, están alquilando a otros países a sus cárceles, porque ellos ya no tienen tantos presos. Esto es a lo que nosotros debemos aspirar, más que poner tantos controles, a cambiar la mentalidad de los peruanos para que no tratemos de no delinquir, tratemos de hacer las cosas correctas. Definitivamente, ¿no? Porque es mejor que en vez de tener las cárceles llenas, sería mejor evitar que la gente cometa delitos, ¿no? Y tener un sistema donde toda la población participe en la vigilancia social, en denunciar a la gente corrupta, en que los ciudadanos no acepten o no busquen ellos corromper a los funcionarios públicos para obtener beneficios cuando no pueden conseguir algo. Entonces, pero todo esto tiene que venir de nuestra casa, y nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto para que ellos puedan tomar sus decisiones correctas en el futuro, ¿no? Efectivamente, los alcaldes eran ciudadanos que eran elegidos para una especie de cargos honoríficos, pero al final se consideró que era mejor que los alcaldes se dedicaran a tiempo completo a hacer mejor su gestión. Ahora, yo no vincularía el hecho de que un alcalde ahora cobre un sueldo con el hecho que sea corrupto, porque es más, si recibe un sueldo quizás podría no tener necesidad de buscar algún tipo de trampas para obtener recursos, pero así lo mismo pasa con los bomberos, ¿no? Los bomberos son ciudadanos que arriesgan la vida y que no cobran nada, son voluntarios, y yo pienso que los bomberos más bien deberían ser profesionales altamente especializados y que no solamente cobren un sueldo, sino que tengan primas de seguros y condiciones de que les protejan la vida, la seguridad mucho más efectivas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que mejorar los controles, como usted dice, los controles para evitar que la gente cometa delitos, pero también la sociedad tiene que estar más atenta a ver y a denunciar aquellos actos de corrupción, ¿no? Sí, yo creo que hay que revisar un poco la normativa, ver el rol de la sociedad, y sí, quiero volver a señalar lo que usted ha mencionado, que hay que tener una actitud preventiva. Si evitamos que se creen las condiciones para los delitos, es más fácil evitar la corrupción. ¿Y cómo es que se cometen los delitos? En primer lugar, simplificando los trámites. Mientras más complejos son los trámites, hay más posibilidades de buscar la corrupción. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas ha creado sistemas administrativos tan complejos, que son como 14 sistemas administrativos, el SNIP, el CEAF, el CIAF, etcétera, etcétera, que le hacen la vida, como les señalaba un rato antes, tan complicada a las municipalidades que no pueden cumplir con las normas y entonces terminan no haciendo bien su trabajo, ¿no? Y encima, cuando los trámites son complejos y al ciudadano
le hacen tener que ir varias veces, termina pues provocándole al ciudadano decir ya cómo podemos simplificar este tema, cómo podemos hacer que yo no tenga que venir 20 veces o pueda salir mi licencia más rápido. Y entonces viene la famosa frase, ¿cómo es? ¿Cómo arreglamos? ¿No? Entonces, mientras más sencillos sean los trámites, sean más dirigidos a crearle facilidades al ciudadano y no más bien a oprobiarlos con unos trámites así tan complicados, entonces las posibilidades de corrupción son menores también, ¿no? Sí, de alguna manera el planteamiento teórico, porque en la práctica no funciona, es esa, ¿no? De que le van a trasladar a los gobiernos regionales la capacidad de convocar, negociar y distribuir los recursos a las municipalidades. Entonces lo que se está haciendo es trasladar el centralismo del gobierno nacional a cada gobierno regional, y con el problema de que si un alcalde no es del mismo partido que el gobierno regional, las cosas se van a complicar más y también van a haber más posibilidades pues de favorecer actos de corrupción. Frente a eso, las municipalidades han planteado que hayan reuniones directas de las municipalidades en encuentros en zonas, en macroregiones, ¿no? Hayan encuentros con el Ejecutivo para discutir los problemas de los alcaldes directamente con los ministros y con... Entonces tengo entendido que este año van a haber 4 encuentros macroregionales de los alcaldes con los ministros y el presidente de la República, ¿no? No hay efectivamente, y por eso que es necesario, y ese es otro de los temas que salió en el encuentro del día lunes en el Congreso de la República, uno de los temas que se discutió fue justamente que hay una tipología de municipalidades. La ley solamente distingue municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado menor, aunque estos últimos con muy pocas características, ¿no? Y sin embargo hay municipalidades que tienen pues menos de 2.000 habitantes, que viven en zonas aisladas, o están en zonas aisladas, donde los funcionarios no tienen acceso ni a la tecnología, ni a los profesionales, ni a técnicos, y municipalidades como las que hay acá en Lima, o la misma municipalidad de Huánuco, por ejemplo, que es una municipalidad muy grande, las municipalidades de las capitales de departamento, que son, como usted señala, municipalidades pues netamente urbanas, que tienen características totalmente distintas a las rurales. Y dentro de la clasificación que ha hecho me parece que el INEI o el propio MEF, señalan que hay 1.300 de las 1.874 municipalidades que hay en el Perú, 1.300 por lo menos son rurales. Y la legislación está hecha para municipalidades urbanas, entonces estamos mal desde el comienzo. Y este es un tema que justamente el legislativo tiene que asumir en modernizar y adecuar la legislación municipal. Bueno, ahí las opiniones están divididas. La presidenta de la Comisión de Descentralización, Alejandra Aramayo, ha señalado que ella no está de acuerdo. Sin embargo, no todos comparten esta posición. Y más bien nosotros pensamos que, primero que es una ley un poco irrelevante en el sentido de que la cantidad de alcaldes que se reeligen no pasan del 10%. Entonces, ¿para qué hacer una ley para los pocos alcaldes que se reeligen? Segundo, que más bien lo que hay que hacer es transparentar la gestión de las municipalidades para que los ciudadanos puedan elegir o no elegir a las autoridades que no son convenientes, pero aquellos alcaldes que hacen bien su trabajo, poderlos elegir las veces que sea necesario, porque finalmente un alcalde no es otra cosa que un líder, un ciudadano más que tiene ciertas características y cierta voluntad de trabajar por sus ciudadanos y hacer las cosas bien. Ahora, si ese es un falso líder, que más bien es un corrupto que quiere aprovecharse de los ciudadanos mismos tienen que censurarlo y sacarlo de medio y ya no votar más por él. Entonces, el tema de restringir la reelección es un mecanismo que me parece que es más político. Hasta pienso que podría tener nombre propio para que ciertos alcaldes conocidos no sean reelegidos, ¿no? Claro, entonces lo que hay que hacer es regular los requisitos que le permitan no hacer abuso del poder para la reelección y darle las mismas posibilidades a los ciudadanos. En algún momento se planteó una ley que no ha prosperado, que el Estado financie la campaña de las autoridades, de manera que eso les dé las mismas posibilidades a los que tienen recursos y a los que no. Esta ley no ha prosperado, no les conviene a los partidos políticos seguramente, pero es cierto que también hay, pues, como usted señala, los cacicazgos, y que lamentablemente por estos pocos que abusan del poder para ser reelegidos,
muchos buenos alcaldes pierden la oportunidad de continuar haciendo un buen trabajo, porque definitivamente conocemos casos de alcaldes que han hecho realmente un trabajo muy bueno y que deberían seguir al frente de su municipalidad. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema de que sí debía haber reelección y mejor control a la hora de elegir, ¿no? Ahí tenemos un tema que viene desde el momento en que el alcalde preside el Consejo Municipal. Entonces, los regidores tienen muy poco espacio de trabajo, a diferencia del Congreso, que es más autónomo, tiene muy poco espacio de trabajo, y entonces el alcalde al final es tanto el poder legislativo como el ejecutivo, y eso debería ser separado en términos de separación de poderes, para que los alcaldes tengan mayor posibilidad y manejo. Inclusive hay países, por ejemplo, como España, donde los regidores, si bien no manejan recursos administrativos, pero sí tienen una influencia y una posición de liderazgo y de control mucho más efectivo en distintas áreas de la administración pública. Entonces, un regidor puede ser responsable de programas sociales, otro regidor es responsable de las inversiones, y acá y tienen más injerencia, inclusive tienen su propia oficina desde donde están permanentemente trabajando por la municipalidad. A mí me gustaría más un modelo así de tipo español, donde los regidores cumplan una labor más conjunta y por tanto la municipalidad ya trabaje como un equipo y no solamente pues como un cacique del alcalde, donde puede hacer y deshacer todo a su antojo, porque los regidores están muy limitados, ¿no? No, ustedes muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Buenos días, bienvenido al diario. Buenos días a Washington, a Lucía, qué gusto saludarlo después de varias lunas. Sí, efectivamente, pues estamos pasando por un momento un poco complicado, no se resuelven algunas cosas, y yo creo que estamos un poco entrampados en una serie de dichos y circunstancias que están afectando pues la marcha del país, ¿no? Definitivamente, y yo recuerdo haber estado el año pasado, el 25 de junio, en un evento que hicieron todos los alcaldes con PPK recién electo, ¿no? Y donde inclusive en la campaña ambos candidatos, tanto Keiko como Pedro Pablo, se comprometieron a impulsar la descentralización, pero en la práctica vemos que el presupuesto que se ha aprobado en vía de descentralización para las municipalidades es uno de los más bajos de la historia del Perú. Y esto obviamente dificulta a la gestión local, la atención de las necesidades cotidianas de los ciudadanos, y de alguna manera se está poniendo como pretexto dos cosas: una, que las municipalidades y los gobiernos regionales no tienen capacidades, y por otro lado que hay mucha corrupción en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Es cierto que hay casos probados, sancionados, y algunos que no han podido probarse, pero que se sospecha mucho de casos de corrupción. Sin embargo, y esto es lo que se ha dicho en el simposio que ha habido el día lunes en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, antes la sala de senadores, se hizo un simposio que se llama Debate de la Agenda Legislativa, que se llamó, y que fue organizado conjuntamente con la segunda vicepresidencia del Congreso, con la finalidad de ver cuáles son esos temas importantes que tienen que tratarse en el ámbito del Congreso de la República para mejorar, modernizar la legislación y darle herramientas y posibilidades a los alcaldes para que puedan hacer una mejor gestión, ¿no? Yo le diría que ese es un problema que lo sufren no solamente las municipalidades, sino también lo sufren los gobiernos regionales y el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, porque hay una legislación y hay una tramitología extremadamente complicada que muchas veces las municipalidades no cuentan con la cantidad de técnicos. Fíjense usted, hay 14 sistemas de administración municipal, cada uno más complejo que el otro, y muchas de nuestras municipalidades pues no tienen ni las capacidades ni por qué hacer trámites tan complejos para hacer una inversión. Y muchas veces las inversiones hacen los proyectos y las observan en Lima y las vuelven a observar y las devuelven, y se pueden pasar 1 o 2 años tratando de aprobar un proyecto y luego se les acabó
la gestión a los alcaldes, y encima cuando un ministerio no puede terminar de gastar su presupuesto, que pasa en la mayoría de los municipios, le transfieren esos recursos a las municipalidades o a los gobiernos regionales en el mes de noviembre o diciembre, de manera que en su balance aparece que no gastaron la plata, una plata que no tenían ni siquiera tiempo de gastar. Entonces, ese es uno de los temas que yo he levantado en este encuentro con los congresistas. Es decir, no le echen la culpa solo a las municipalidades. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha desarrollado trámites tan complejos que ni siquiera los gobiernos en Lima, las municipalidades en Lima y en las principales ciudades del Perú están pudiendo gastar, ¿no? Bueno, señalar simplemente pues que me da mucho gusto saludar a los amigos del Cusco a través de las ondas de Radio Salcantay y a través de un amigo antiguo como Washington Alosilla. Muy buenos días, un cordial saludo a los amigos de Pasco a través de Radio Cumbre. ¿Cómo está don Alexander Carvajal? Definitivamente no, tanto en la campaña, como usted dice, tanto Keiko como Pedro Pablo ofrecieron justamente en la asamblea de alcaldes que se realizó en Lima, ofrecieron ambos descentralizar. Sin embargo, el presupuesto que se ha aprobado para este año es uno de los más bajos de la historia de las transferencias que se dan a las municipalidades. Y además de los pocos recursos que le dan, hay una burocracia, se ha implantado una burocracia que les hace los trabajos, las condiciones de trabajo a los alcaldes sumamente complicadas, y entonces al final terminan apareciendo los alcaldes como ineficientes, igual que los gobernadores, ¿no? Terminan apareciendo ineficientes porque tienen que pasar por hasta 14 procesos administrativos que regula el MEF, ¿no? Entonces, esta situación de ponerle tanta dificultad, tanta barrera, lo muestra efectivamente como ineficientes. Y también el gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen los mismos niveles de ineficiencia, ¿no? Justamente el día lunes hemos hecho un simposio organizado con la segunda vicepresidencia del Congreso, que está a cargo del doctor Richard Acuña, sobre que se denominó debate de la agenda legislativa descentralizada, ¿no? Que se hizo en la sala Raúl Parra Barnechea. Y en este simposio justamente cuáles son los temas que deben tratarse para lograr la descentralización. Y entre uno de los temas que fue un tema recurrente, que lo señalaron varios de los congresistas y viceministros que estuvieron presentes, es el tema de la necesidad de una tipología. Tenemos municipalidades que tienen muy pocas capacidades, muy poca gente, muy pocas necesidades, y sin embargo tienen que sufrir estos procesos administrativos tan complejos que les impone pues el MEF, ¿no? Entonces creemos que este es un primer paso, van a haber varios más de estos eventos, con la finalidad de que justamente poder poner estos temas conceptuales, teóricos, sobre lo que es la descentralización para conocimiento de los congresistas. Por ejemplo, mucha gente y muchos sostienen es necesario crear macroregiones para poder descentralizar. Esto es una total mentira, porque la regionalización no tiene nada que ver con la descentralización. La regionalización es una organización administrativa del territorio, en territorios más o menos grandes, pero en cambio la descentralización es transferirle recursos y poder para que las municipalidades, que es la gente que está más, las autoridades que están más cerca del pueblo, puedan atender las necesidades de la población y las necesidades de la gente con mayor pobreza, puedan atenderlos sin tener que pasar por todos estos trámites engorrosos que demoran meses y a veces hasta más de un año para que las municipalidades puedan ejecutar las cosas que tienen que hacer en favor del pueblo, ¿no? Efectivamente, la desconcentración es cuando uno le crea una sucursal, pero que las decisiones se toman en la central, en Lima, por ejemplo, ¿no? Como lo fueron las CETAR en la época del gobierno de Fujimori, que no eran gobiernos regionales, sino eran administraciones regionales, descentralizadas, desconcentradas. En cambio, la descentralización implica, y además así lo sanciona la Constitución del Perú, que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen autonomía no solo administrativa y económica, que en la práctica no se ejerce, sino también política, y esto quiere decir que el gobierno nacional, el presidente de la República, no le puede ordenar a un alcalde lo que tiene que hacer. El único que le puede ordenar al alcalde qué tiene que hacer es su pueblo, y su pueblo le dice, yo necesito que tú cumplas con las promesas electorales que hiciste, y luego el alcalde se ve enfrentado
a una tramitología, como ya lo he dicho, muy compleja, que no le transfieren los recursos sino hasta junio, y encima, cuando un ministerio no puede ejecutar aparte los recursos que le han asignado, se los transfiere en noviembre o diciembre a las municipalidades o a los gobiernos regionales, y entonces estos aparecen como que tienen plata que no han gastado, y en realidad hay toda una falacia, una mentira que se ha construido para justificar una serie de procesos de asignación de recursos, de concursos, y donde también está presente, aunque no se conoce mucho esto, parece estar presente porque he escuchado muchas denuncias de los alcaldes que los obligan a contratar con determinadas empresas, pues cuando no les piden una muestra de su cariño, ¿no? Claro, dentro del mismo gobierno nacional hay un proceso de centralismo, porque es el Ministerio de Economía y Finanzas quien decide cómo gastar y dónde gastar en la manera en que administran los recursos. Y fíjese, nosotros estamos postulando, queremos que el gobierno, el Perú, mejor dicho, sea inscrito en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico Mundial, la OCDE, en el año 2021, y uno de los requisitos es la descentralización, y que un gobierno nacional gaste recursos, invierta recursos en una provincia no es descentralización, esos son inversiones en provincias, si quiere un trabajo desconcentrado. Pero si queremos, si aspiramos a hacer un país que integre la OCDE, que es la Organización de, como le digo, de Cooperación para el Desarrollo Económico, tenemos que transferirle las capacidades y las competencias y la capacidad de decisión, sobre todo junto con los recursos, a los alcaldes principalmente, ¿no? Hasta luego, muchas gracias a todos los amigos allá en esta ciudad que está tan cerca del cielo.